Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Jean Luis Rodríguez, quien es nuestro director ejecutivo de Autoridad Portuaria, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un destacado miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Jean Luis, el comportamiento de una oposición política desesperada y perturbada, ¿cómo lo visualizas tú? Muchísimas gracias, don Guillermo. Muy buenos días, pueblo dominicano. Quisiera iniciar mis palabras calificando a la oposición dominicana como una oposición que se ha dedicado a querer dañar la imagen de nuestro presidente Luis Abinader, quien ha venido realizando un gobierno honesto. Pero tenemos que ser conscientes de que ese gobierno honesto que ha encabezado nuestro presidente Abinader es bien reconocido por quienes tienen que reconocerlo, que son los ciudadanos de la República Dominicana. Así es. Esa oposición que hoy cuestiona y busca desmeritar todos los temas importantes y la agenda que lleva este gobierno en beneficio de los dominicanos y dominicanas, lo que no cuenta es con esa sabiduría que tiene el pueblo dominicano y que reconoce eso, pero sobre todo que no ha olvidado jamás lo que fueron los desgobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que aunque hay un actor fundamental de la política dominicana que ha querido escudarse bajo un nuevo partido, nadie ha olvidado que fue presidente también de la República en ese mismo partido que lo fue el original Partido de la Liberación Dominicana, me refiero al expresidente Leonel Fernández. 20 años, presidente de ese PLD. Presidente de ese partido, estuvo siempre al frente de la organización, pero también frente al gobierno. Y hoy es uno de los partidos que más busca cuestionar al gobierno que encabeza dignamente nuestro presidente Luis Abinader. ¿Pero cree que no tenemos buena memoria los dominicanos con esos 20 años de corrupción de Estado y de narcotráfico de Estado? Confían en que creen que el pueblo ha olvidado, y no es así. Por eso vemos que en todos los estudios de medición honestos y que se realizan con criterio, estos partidos siguen teniendo una muy baja aceptación en el pueblo dominicano. Sin embargo, el Partido Revolucionario Moderno mantiene dentro de la población dominicana unas simpatías enormes. Y eso se debe precisamente que ha habido una diferenciación enorme entre esos gobiernos pasados y el gobierno que encabeza el presidente Abinader, que ha sido consecuente y lo ha dicho, algo que al pueblo dominicano le hacía falta escuchar, que él puede tener amigos en el gobierno, sin embargo no cómplices, y que él tiene un compromiso en que en este país las cosas se realicen de manera honesta y transparente, versus ese pasado que debemos recordar que si vemos los casos que se han estado destilando en la justicia dominicana, vemos como muchos de esos actores han estado devolviendo miles de millones al erario público que fueron fruto del enriquecimiento ilícito y de la corrupción. Millones y 2.000 millones en efectivo. Cuando vemos casos como esos, tenemos que preocuparnos, porque estamos hablando no solamente de funcionarios públicos, sino que también hay casos también de militares, algo nunca antes visto. En ningún gobierno en la historia usted había visto que hubo casos de militares con cuantiosas sumas de dinero como los que se han estado vislumbrando en los medios de comunicación a través de estos expedientes que hemos visto en la justicia dominicana. Entonces esa oposición está descalificada para atacar a este partido, para atacar a nuestro presidente que se ha comportado con pulcritud, con decencia, con honestidad y además trabajando incansablemente por los mejores intereses del país. Jean Luis, un presidente con un gobierno como Luis Abinader, que no tolera la corrupción, que hizo una convocatoria, es decir, un consejo de ministros y presentó al Ministerio Público para que le dijera lo que significa este nuevo código penal y sus implicaciones para el que robe fondos públicos. Es decir, que se sanciona la corrupción, que no la tolera, tal como lo he dicho. Tengo amigos, pero no cómplices. ¿Qué tú dirías? Primera vez que en este país un presidente
toma una acción como esa. Y es un mensaje contundente frente a nosotros quienes somos funcionarios, de que él ha marcado la pauta y la ruta a seguir desde el primer día de gobierno. Viene diciendo que en su gobierno la transparencia es fundamental. Por eso hay algo, y que recientemente República Dominicana fue reconocida a nivel de la región como uno de los países que en términos de burocracia ha logrado romper muchas de esas fronteras y barreras, y es porque algo que era parte de esa corrupción era la burocracia, porque detrás de esa burocracia entonces venía la corrupción, y el presidente desde su primer día dijo: burocracia cero en mi gobierno, y eso es lo que hemos estado muchos funcionarios de su gobierno implementando. Por eso desde mi institución hoy día cualquier servicio, cualquier arrendamiento, cualquier concesión, cualquier proceso que quiera llevar una empresa privada, lo hace con facilidad, con cero burocracia, que fue esa visión que ha impregnado nuestro presidente. Pero llevarlo a los límites a donde lo ha llevado nuestro presidente, de no solamente decirlo, sino practicarlo, porque es muy fácil decirlo. Muchos de estos expresidentes, cuando fueron candidatos, decían una cosa siendo candidato y hacían otra siendo presidente. Si hay algo que hay que reconocer del presidente Abinader es que ha sido coherente. Así es. No hay un solo aspecto que el presidente Abinader haya en algún momento en su campaña dicho que no lo haya implementado en su Bueno, gobierno. vamos a hacer un recordatorio. Nosotros hicimos 4 manifestaciones en el estudio de Color Visión con el en ese entonces candidato presidencial Luis Abinader, acompañado de la hoy primera dama, su esposa Raquel Albaje de Abinader. ¿Y qué decíamos allá? Él decía: no habrán vacas sagradas, voy a enfrentar la corrupción pública y privada, voy a enfrentar el narcotráfico, voy a presentar un ministerio público independiente, no para que reciba órdenes políticas. Lo ha cumplido. En todo el sentido de la palabra. Y ese elemento fundamental del Ministerio Público Independiente, junto a ese gran logro de blindar la Constitución y de poner un freno a las aspiraciones desmedidas como hemos tenido por décadas de muchos expresidentes, son para mí 2 legados que nadie podrá superar en mucho tiempo. Hablar de un Ministerio Público Independiente en una sociedad que estaba acostumbrada a que tantos jueces de las diferentes altas cortes, dígase Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, el Ministerio Público como tal, desde el punto de vista de su procurador o procuradora, eran miembros activos del Partido de la Liberación Dominicana, claro, en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y en los gobiernos del expresidente Danilo Medina. Eso, llevarlo a que hoy día no hay y se puede señalar en ninguno de estos estamentos, Cámara de Cuentas que la podemos también incluir ahí, no hay un solo miembro del Partido Revolucionario Moderno. Eso es una verdad grande. Un solo miembro no hay, versus lo que eran todos prácticamente miembros de aquella organización política, y eso traía consigo consecuencias graves a la institucionalidad del país, y eso hoy, gracias a esa visión del presidente Abinader, ha cambiado para bien y para el fortalecimiento de la democracia dominicana. Jean Luis, tú como dirigente de nuestro partido, joven, prominente, el relevo político patrocinado por el presidente y líder Luis Abinader en nuestro partido, ¿qué tú dirías? Muy contento, y sobre todo porque a partir de unos meses nuestro presidente de la República pasará a ser el presidente de nuestra organización política. Y me siento complacido con eso en varios sentidos. Primero, porque sabemos ya la capacidad de trabajo de nuestro presidente y su visión, cómo nos fue llevando siendo candidato presidencial en una dirección que nos permitió llegar al poder. Y sé de esa visión que él tiene, que puede ayudarnos a que nuestro partido, desde la presidencia del partido, bajo su liderazgo, bajo su mando,
el Partido Revolucionario Moderno en el 2028 pueda retener el gobierno, pueda seguir gobernando los destinos de la República Dominicana, pero también porque estoy convencido que este partido necesita árbitros para lo que será su contienda interna para escoger su candidato o candidata a la presidencia de la República. Y ese árbitro ideal que podemos tener lo es precisamente el señor presidente Luis Abinader. Por eso entiendo que ese rol que él ha venido jugando va a tomar mayor preponderancia a partir ya de que él asuma la presidencia del partido. En nuestro caso, don Guillermo, yo quiero decir acá que me gustaría y me honraría acompañar al presidente Abinader como su secretario general. He optado por promover este proyecto en el seno de los compañeros de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y me siento muy contento por la acogida que este proyecto ha tenido. Este proyecto hoy día goza del respaldo de decenas de alcaldes, de diputados, de regidores, de diferentes presidentes, de los diferentes gremios importantes como son, por ejemplo, Asodore, que es la Asociación Dominicana de Regidores, que su presidente es Eliazar Reynoso, un gran amigo quien me está respaldando en mis aspiraciones, pero nos está respaldando Nelson Núñez, alcalde de Samaná y presidente de FEDOMU, que es la Federación Dominicana de Municipios. Así es. Pero Pedro Richardson, que es el director ejecutivo de FEDODIN, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales, está respaldando también mis aspiraciones a la Secretaría General. Y así le puedo mencionar decenas de compañeros, don Guillermo, de un liderazgo importante dentro del PRM que creen en esta postulación. Y no lo hago por un asunto de alcanzar una posición, lo hago convencido de que por la renovación, por la unidad y por seguir fortaleciendo la institucionalidad del PRM, puedo aportar mi granito de arena junto a esa gran presidencia que sé que hará el señor presidente Luis Abinader. Jean Luis, tu gestión de 5 años en la autoridad portuaria, ¿qué podemos exhibir ahora? Don Guillermo, un cambio sin precedentes, pasar de déficit a superávit, de perder dinero cada año la autoridad a generar ingresos en beneficio del pueblo dominicano. Muelles pesqueros, 18 ya inaugurados bajo nuestra administración, 3 a ley de días de ser inaugurados y 6 más en proyecto que pretendemos iniciar el año próximo. ¿Cuáles son los 3 que van a ser inaugurados? Jaina Occidental, muelle de pescadores para Jaina Occidental, el asfalto de Miches, que es una comunidad importante de Miches, y Sabana de la Mar. Estos 3 están prácticamente listos, así como también el muelle de cruceros de Barahona, que está en más de un 80% en estos momentos y pretendemos entregar en 1 o 2 meses. Pero en términos de terminales de cruceros, que hemos pasado de 3 a 5 terminales de cruceros, con Taíno Bay inaugurada en Puerto Plata, Cabo Rojo inaugurada en la provincia de Pedernales. Ambas terminales que son de esta administración ya están aportando entre ambas más de 1.100.000 cruceristas cada año al pueblo dominicano. Pero también estamos en un plan ambicioso de expansión de las terminales portuarias de carga, como lo son Jaina, Caucedo, Puerto Plata, el caso de Manzanillo, que está viento en popa y como lo hemos dicho en otra oportunidad que hemos estado acá, aún nos mantenemos con la expectativa de que vamos a inaugurar Manzanillo entre finales del año 2026 y principios del año 2027. Dímele a nuestro querido pueblo dominicano la repercusión de lo que ya está pasando en Pedernales con el puerto de Cabo Rojo. Es importante siempre resaltarlo, le agradezco que usted nos lo recuerde, que Pedernales mucha gente lo llamaba un pueblo fantasma, un pueblo donde no había oportunidades, donde lo que la gente percibía era trauma, desempleo, pocas facilidades económicas, y hoy día esa realidad cambió. Digo cambió porque aunque aún no ha llegado a donde esto va a llegar, ya hoy se siente un Pedernales diferente, donde hoy usted va a alquilar un apartamento en Pedernales y ya le hablan de una tarifa en dólares, donde usted va a adquirir un terreno en Pedernales y ya, si antes un terreno costaba 10, hoy cuesta 50.
Y eso es gracias a la visión que ha tenido nuestro presidente Abinader, de ese desarrollo hacia un polo turístico totalmente olvidado, donde ya estamos a ley de días de inaugurar un hotel, donde se inauguró esta terminal de cruceros que ya está impactando. Que son 2 hoteles de 500 habitaciones. De manera directa, está impactando, don Guillermo, el puerto, perdón, a más de 300 perdenalenses que están de manera directa laborando en este puerto, y que si lo vemos de manera indirecta, que como se calcula, ¿verdad?, el empleo, estamos hablando de casi 1000 empleos indirectos que está produciendo ese puerto a Pedernales. Pero lo que está sucediendo con los tour operadores, que cada vez que llega un crucero ahí, salen 28, 30 tours de 50 personas a diferentes destinos de Pedernales a gastar dinero. Van a Bahía de las Águilas, van a Pelempito, van al malecón de Pedernales, y eso es dejando dólares, que en promedio dejan entre 90 a 100 dólares cada crucerista de esos en ese territorio de Pedernales. Sin lugar a dudas, gracias a esa visión del presidente de seguir desarrollando el sur, o de desarrollar el sur, porque seguir no, porque nunca había existido un presidente que apostara a ese desarrollo. Gracias a esa visión, hoy Pedernales cambió para bien. Y además tantos dominicanos que antes residían allí, regresando precisamente a Pedernales para participar en el desarrollo económico. Así es, muchísimos ciudadanos que anteriormente tenían que irse de allá a buscar una mejor calidad de vida a diferentes provincias del país, han tenido la oportunidad de regresar, y eso no es que nos los han contado, es que lo hemos visto, lo hemos vivido en la feria de empleo que nosotros hemos hecho, que se hicieron a través del puerto. Llegaban personas con currículos que lo decían, por favor, contráteme, que yo quiero volver a mi provincia. Yo he tenido que irme lejos de mi familia para poder subsistir, porque no habían las condiciones. Hoy esa realidad cambió para bien en Pedernales. Jean Luis, ¿cuál es la inversión que ha hecho hasta hoy Autoridad Portuaria con recaudaciones propias? ¿Qué tú dirías? Estamos hablando con fondos propios de más de 300 millones de pesos de inversión, con fondos propios. Ahora bien, eso es solamente en inversión en infraestructura, pero en gastos importantes que teníamos que asumir, que eran retos y compromisos del pasado, ascienden a más de 700 millones de pesos. Porque ahí tenemos que incluir, por ejemplo, deudas históricas que tenía nuestra institución. Por más de 20 años, Autoridad Portuaria debía alrededor, a nuestra llegada, de 1.000 millones de pesos de prestaciones laborales, y hoy quizás se deben 100 y pico de millones de pesos, porque hemos logrado ir saldando estos compromisos y honrando estas deudas. Hemos tenido que enfrentar en esta institución diferentes retos, pero hoy es una institución totalmente renovada, que acaba de alcanzar en la última puntuación casi 99.8% en transparencia, pero en Novasi, en la última medición, y ahora entendemos que vamos a avanzar más, que son las normas básicas de control interno que mide la Contraloría, Autoridad Portuaria quedó en la posición número 7 de 126 instituciones, cosa que nos llena de orgullo, porque en el pasado siempre fuimos o éramos de las últimas instituciones, en todos los sentidos. En materia de compra estamos siempre rondando el 100% en la calificación que otorga la Dirección General de Compras y Contrataciones. Por ende, puedo afirmar con hechos y con mucha propiedad que esta es una institución que ha cambiado y que hoy es de las instituciones modelo del pueblo dominicano. Jean Luis, contigo podemos hablar siempre por muchas horas, pero queremos que tú te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. De manera breve quiero felicitar a nuestro partido, al PRM, que acaba de celebrar lo que ha sido un taller institucional de 3 días en Jarabacoa, que hoy domingo no podemos estar allá, pero que viernes y sábado estuvimos participando activamente, donde se han tomado decisiones importantes que se irán dando a conocer al pueblo dominicano. Y de manera de exhortación, don Guillermo, yo quiero reiterar con lo que inicié, decirle al pueblo dominicano que tiene que seguir confiando en la visión del presidente Abinader, que no puede olvidar jamás lo que fue ese pasado oscuro, donde no hubo transparencia,
donde no había una política enfocada a desarrollar los distintos polos de desarrollo del pueblo dominicano, donde las inversiones que se hacían nunca lograron enfrentar ni paliar la triste realidad de lo que era la pobreza, de lo que fue los indicadores de educación, de lo que era el agua potable, de lo que era la vivienda, que este gobierno ha sido sobresaliente en materia de vivienda y edificaciones, y que esa realidad de obras en cada una de las provincias, de esa transparencia del presidente Abinader no podrá estar o no debe estar en juego siempre y cuando nuestro pueblo tenga memoria de lo que fue ese pasado oscuro que no podemos volver a permitir en este país que vuelva a gobernar los destinos de la República Dominicana. Jean Luis, muy contento de haberte tenido hoy, precisamente para recordarle, para hacer un refresco de la gestión que tú has venido realizando en Autoridad Portuaria. También de tu liderazgo a lo interno de nuestro Partido Revolucionario Moderno, es decir, un joven profesional que como tú aspira a estar en la Secretaría General. Es decir, esa apertura al fortalecimiento institucional por el relevo político de que en nuestro partido no hay el egoísmo que se manifiesta precisamente en los que no le dan oportunidad en esos partidos de oposición al relevo político para fortalecer nuestras instituciones políticas. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Jean Luis Rodríguez, ese destacado funcionario que trabaja permanentemente en Autoridad Portuaria para participar y fortalecer el desarrollo económico de ese sur del país, que es un ejemplo, pero también en todo el país. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segundo